Hola papá, tengo muchas cosas que contarte. Hoy se cumple un mes desde que llegué a Tena. Es un paraíso único, lleno de flora, fauna, cristalinos ríos y mágicas cascadas. Y si bien el ambiente y el calor de su gente me llenan de paz y tranquilidad, no todo es alegría. Cuando llegué a Tena, estaba súper emocionada y decidí empezar mi aventura visitando la Feria Libre. Para mí no hubo mejor lugar para comenzar mi travesía. Aquel sitio estaba lleno de muchas plantas y frutos que no conocía. Y sabes, por fin pude observar cómo es el tan famoso chontacuro que tú comiste en tu primer viaje. De entre los lugares que conocí, no podía faltar la iglesia en la que ustedes se casaron. También visité la escuela de mamá y por supuesto recorrí la comunidad en la que ella creció. Pero sabes, todo ha cambiado. Los niños y jóvenes ya no son los mismos. Siento que de a poco se va perdiendo la cultura y el idioma quichua ya no es prioridad en las nuevas generaciones. Conocí mucha gente, de entre ellos Claudio y Patricio. Ellos pertenecen a una organización de los pueblos indígenas. Papá, ¿recuerdas que de niña me gustaban las entrevistas? Me creerías si te digo que puse en marcha mis conocimientos y entrevisté a mis nuevos amigos. Nuestras nacionalidades y nuestra cultura ha venido sufriendo un sinnúmero de cambios. Vino la irrupción de la conquista española en América, en donde se impusieron lenguas que de pronto no utilizaban nuestras nacionalidades, por ejemplo el mismo español, que fueron utilizados como parte de la evangelización de nuestros pueblos. Y por otra parte también podemos decir de que ya con el inicio de la época republicana se impuso la lengua española también en los centros educativos, en donde era obligatorio que los niños y jóvenes de las escuelas y colegios tengan que aprender el idioma que no es nuestro. El mestizaje también es otro factor que ha incidido negativamente en la pérdida de nuestra lengua quichua. Tenemos que trabajar mancomunadamente, padres de familias, la sociedad en sí, las autoridades y las instituciones educativas para que nuestra lengua quichua pueda mantenerse en el tiempo y en el espacio. Querido papá, este viaje me ha abierto los ojos. Siento que estoy en la capacidad de poder hacer algo en honor a la memoria de mamá. Me quedaré más tiempo y aunque me haces muchísima falta, aún tengo muchas cosas por hacer. Me uniré a la organización de los pueblos indígenas. Desde ahí trabajaré en el rescate de las costumbres y tradiciones de la otra mitad de mis raíces. Prometo escribirte más seguido. El tiempo pasa muy rápido y cuando menos te lo esperes, estaré en casa. Te quiero, papá. Saluda al abuelo.